Hoy es 30 de mayo del 2011. Aquí está Juan José Llanes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estamos en el espejodelpoder.com desde el ciberespacio para hablar un poco pues, de lo que está sucediendo en el mundo y aquí en el país, en el estado y en la ciudad de Jalapa. Y estamos vestidos así, no en señal de solidaridad con las mujeres de La Habana, ¿no? ¿Cómo se llama el movimiento? Las damas de blanco. De las damas de blanco de La Habana, sino porque el calor realmente no deja espacio para ponerse algo más, ni corbata, ni nada, es terrible. Yo creo que este ha sido uno de las primaveras más calurosas que he sentido en Jalapa en los últimos 40 años. Pues por lo menos que me acuerdo, 5 años. No se había sentido tanto calor. Es realmente, para quienes nos ven en otras partes de México, del mundo, es importante decirles que si vienen a la ciudad de Jalapa, por cualquier razón, no traigan suéter. No. Existía la creencia de que quienes venían de fuera a visitar Jalapa, aún en abril, mayo, junio, pues tenían que traer un suéter. Un suétercito, porque siempre aquí había como aire acondicionado en toda la ciudad, sí, decían sus paisanos, los jalapeños, así es. Con pero un dejo de pedantería, pero que era cierto. Sí. Era todo, ahora totalmente cierto. Ya no. Se estaba uno ahogando allá en Veracruz y llegabas a Jalapa y desde que empezabas a subir ahí por el Encero ya era otra cosa, esto, una maravilla. Desde Liliano Zapata por ahí ya se sentía una... Sí, como esa era la sensación realmente. Un alivio. Te digo, era sangronzón lo que decían, pero esa era la sensación, como que había aire acondicionado en toda la ciudad. Producto tal vez todo esto que ahora se vive, pues aunque parezca un lugar común y aunque ya del cambio climático. Del cambio climático, por supuesto. No le han querido hacer caso a Calderón y a todos los del G20, es que, bueno, G8 y es todas que particularmente a Calderón no tengo claro si hay que hacerle caso en algo. No, si alguien le esté haciendo caso en algo, pero por lo pronto... Pues a ver, ahora que haga a su cuate, el gobernador del Banco de México, dirigente del FMI, a ver si no le vas a hacer caso a tu presidente. ¿Quién sabe si la perspectiva del señor Carstens para llegar al Banco de México, al Fondo Monetario Internacional. Banco de México ya llegó. Perdón, el actual mandamás del Banco de México para llegar al FMI pueda ser pues cuajado, ¿no? como una realidad. Lo que yo no entendería es en qué medida esa situación traería algún beneficio. Pues el beneficio sería muy simple. Así como estamos muy orgullosos de tener a Chicharito en el Manchester, que por cierto no se le dieron las cosas con el Barça, pero bueno, Chicharito estuvo ahí representándonos a todos los mexicanos. Tendríamos a Chicharote en el Fondo Monetario. O sea, decir que un mexicano, uno de los nuestros, la hizo. Claro, está en Europa, nada más y nada menos que de mero jefazo de ahí del Fondo Monetario. Está bien. Y automáticamente además, como uno de los hombres más poderosos del mundo. Claro, ¿no? Y además con eso les daríamos un coscorrón a los franceses, que últimamente ya ves que nos caen muy mal. Sí, nos andan cayendo mal, ¿no? Fíjate que yo tengo buenos amigos de nacionalidad francesa, pero al margen de eso, y quiero retomar lo que decías de Chicharito, fíjate, en una nación tan necesitada como está últimamente, pues de figuras emblemáticas, de paradigmas, de ejemplos, de gente en la que creer, pues concentramos toda nuestra energía, toda nuestra ilusión en un jugador de fútbol. Pues sí, que fíjate, lo está haciendo en Europa, en el mejor fútbol del mundo. Que hago un apunte, ¿no? para quienes gustan del análisis del idioma castellano, del español, que ya incluso es a tal punto el respeto que se le tiene a Javier Hernández, se llama, ¿no? Que cuando hablamos de él y a través de su apodo le quitamos lo de él, el artículo determinado masculino singular, o sea, no es el Chicharito. Porque si le ponen él suena más a apodo. Suena a alias. A mote, a alias, exactamente. Y bueno, que no sé que se le pueda llamar de otra cosa. Yo creo que no le dicen Don Chicharito, porque pues ya se oiría muy mamón, ¿no? Pero están a punto de decirle Don Chicharito. Sí, claro. Bueno, ya le quitaron el Chicharito, o sea, tú no oyes un gol de él o del Chicharito, sino un gol de Chicharito. Sí, y te lo dejan así. Bueno, ese es el punto de necesidad del pueblo de México. Necesitar tener la
la sed de que haya un mexicano que la haga de cualquier forma. Aunque sea metiendo goles en un equipo y que a la por sazón... eso Carstens, director del Fondo Monetario, sería un chicharote haciéndola en Europa, pues como tú dices, en una de las posiciones, en posición de uno de los hombres más poderosos del mundo. Su diagnóstico, más que el mismo Calderón. Sí, su diagnóstico de gripitas, pues ya no va a ser en relación con México. Eso es anecdótico. Va a ser en relación de catarritos, de catarritos. Meramente anecdótico. Sí, a mí sí me gustaría que pudiéramos decir, ese mero del Fondo Monetario es mexicano, es paisano nuestro. Bueno, ¿Tú te acuerdas cuando don Antonio Ortiz Mena, que fue secretario de Hacienda aquí en 2 periodos, primero con Ruiz Cortines y luego con Díaz Ordaz, tío de Salinas, por cierto, Carlos Salinas de Gortari, después de ser secretario de Hacienda, se fue durante añísimos de director Mundial del banco, que no sé si todavía exista, si sea lo que ahora es el Banco Mundial, se llamaba Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, exacto. Lo que después se ha transformado. Lo que pasa es que es muy complejo. Fíjate que es una realidad muy compleja la de las finanzas internacionales. Yo creo, de una u otra manera, que el nivel de control que tienen estos organismos, la banca en general, los organismos financieros internacionales, en relación con el mundo, con las políticas en el mundo, con la vida de cada individuo en este planeta, ya has llegado a un nivel anómalo. O sea, tienen un nivel de control que realmente, desde mi muy chata perspectiva tal vez, porque a lo mejor no entiendo del todo bien cómo funcionan, tienen un nivel de control que es anómalo, cuando no monstruoso. Es la aldea mundo, hombre. La aldea mundo, claro, y el capitalismo salvaje. Bueno, pues es otra cosa, pero la esencia de esto es la aldea global en la que vivimos, ¿no? Y eso es la causa de este fenómeno. Bueno, entonces, que sí, ¿te gusta Carstens para que se vaya al fondo? Pues que se vaya simplemente a donde sea. Ahí tenemos otro mexicano muy ilustre que también dirige un organismo internacional, Gurría, que se acaba de reelegir por otros 5 años. Sí. José Ángel Gurría, que fue secretario de Hacienda aquí, secretario de Relaciones Exteriores. La verdad es un tipo brillante. Sí, ¿no? también. Aunque dice nuestro amigo González Gama que últimamente está en contra de todo, que es el ángel de la dependencia, porque así le decían a Gurría en los tiempos de Salinas, que él era, creo, subsecretario en Hacienda y estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. Entonces ya ves que había quienes no estaban muy de acuerdo en eso, ¿no? Decían que era un tratado asimétrico y entreguista, los gringos, ¿no? Seguimos. Y hay quienes siguen pensando eso. Entonces a Gurría, que era del equipo negociador, le decían el ángel de la dependencia. Y Marco Aurelio sigue todavía en eso, en vez de estar orgulloso de que uno de los nuestros dirija un organismo internacional como la OCDE. Es que bueno, yo creo que los motivos de orgullo, por esa proximidad que es innegable que tenemos los mexicanos hacia los mexicanos, pues probablemente tenga que cifrarse, tenga que radicarse en algunas otras cuestiones. Pero bueno, de pronto esos son los que pueden ser motivos. Yo creo que hay, perdón, nada más a punto, hay obviamente grandes mexicanos de los que debemos estar muy orgullosos, incluso hasta de este joven, Chicharito. Don Chicharito, que obviamente está aportando algo. Vamos a cortarle aquí, pero en otro segmento nos vemos y hablamos de un mexicano que también es orgullo de México en el mundo. En Colombia le acaban de dar una medalla, el ingeniero García Luna. En otro segmento, dicho ¿no? con sarcasmo, por favor. Sí, en otro segmento claro que sí. Lo platicamos.